أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Estaba mencionando relatos de la vida de Hazrat Ali radhiyallahu anhu y seguiré narrando algunos otros hoy también. De hecho, todo el material que había recopilado en relación con él se contemplará hoy, inshallah, si Dios quiere. El Mesías prometido al-Islam dice: una vez Hazrat Imam Hussein radhiyallahu anhu preguntó a Hazrat Ali radhiyallahu anhu: ¿acaso me amas? Hazrat Ali respondió: sí. Hazrat Hussein estaba muy asombrado por esto, o sea, en cuanto a cómo el corazón de una persona puede inculcar el amor por dos cosas al mismo tiempo. Después de esto, Hazrat Imam Hussein dijo: ¿a quién amarás cuando se trate de decidir entre los dos? Hazrat Ali respondió: amaré a Dios. Hazrat Muslim Maud también ha mencionado este incidente y afirma: Hazrat Hassan le preguntó a Hazrat Ali: ¿me amas? Hazrat Ali respondió: sí, te amo. Tras esto, Hazrat Hassan volvió a preguntar: ¿amas a Dios Altísimo? Hazrat Ali respondió: sí. Al escuchar esto, Hazrat Hassan exclamó entonces: estás cometiendo una forma de shirk, asociar copartícipes con Dios, ya que shirk se define como asociar el amor correspondiente a Dios Altísimo con otro. Hazrat Ali dijo: Hassan, no estoy cometiendo shirk, no hay duda que te amo, pero cuando tu amor se interponga ante mi amor por Allah, dejaré de inmediatamente tu amor a un lado. En relación a un incidente relacionado con Hazrat Ali, Hazrat Muslim Maud declara: siempre que Hazrat Ali se enfrentaba a una gran prueba, rezaba a Dios Altísimo de la siguiente manera: es decir, oh Kaf, Yad, Ya, Ain, Sad, perdóname. Según una narración de Hani, el significado de estas letras abreviadas, como las menciona el santo profeta, es el siguiente: Kaf representa el atributo de Kafi, suficiente para todo. Ha representa el atributo de Hadi, guía verdadero. Ain representa el atributo de Alim o Alim, omnisciente. Y Suad representa al atributo de Sadik, veraz. En otras palabras, estaba rezando a Dios Altísimo de la siguiente manera: oh Dios, tú eres el todo suficiente, el verdadero guía, el omnisciente y el veraz. Te imploro por todos los atributos y te pido que me perdones. Hazrat Muslim Maud relata: los eruditos del Sagrado Corán han mencionado un incidente relacionado con Hazrat Ali, que es que una vez llamó a uno de sus sirvientes, pero él no respondió. Hazrat Ali lo llamó varias veces, pero él no le respondió.
Después de un rato, este sirviente apareció casualmente ante Hazrat Ali, por lo que Hazrat Ali le preguntó: ¿qué te ha pasado? Te llamé varias veces, pero no me respondiste. Él dijo: el hecho es que tenía la certeza de que serías amable conmigo y me sentía protegido de tu castigo, pero no te respondí. Hazrat Ali estaba tan complacido con esta respuesta suya que lo liberó. Ahora, si esta hubiera sido una persona mundana, podría haberlo castigado por aprovecharse de su bondad. Sin embargo, Hazrat Ali lo recompensó en lugar de ello. Hazrat Muslim Maud afirma que había una persona que solía educar a los hijos de Hazrat Ali, Hassan y Hussein. Una vez Hazrat Ali pasó cerca de sus hijos y escuchó a su tutor enseñarles a pronunciar Khatam an-Nabiyyin. Hazrat Ali dijo: no enseñes a mis hijos a decir Khatam an-Nabiyyin, sino enséñales a decir Khatam an-Nabiyyin. En otras palabras, con una fatua, una marca diacrítica por encima de la anterior letrada en lugar de una casra, una marca diacrítica bajo ello. A pesar de que ambas pronunciaciones son posibles, prefiero que se pronuncie como Khatam an-Nabiyyin porque significa el sello de profetas, mientras que Hatim an-Nabiyyin significaría el que termina la profecía. Por lo tanto, enseña a mis hijos a pronunciar con fatwa encima de la letra Tab. Hazrat Muslim Maud afirma además: está probado con relación a Hazrat Ali que había memorizado el Sagrado Corán y de hecho había comenzado el trabajo de compilar el Sagrado Corán de acuerdo con el orden de su revelación inmediatamente después de la muerte del Santo Profeta Sallallahu. En otro caso, Hazrat Muslim Maud dice: una vez un compañero invitó al Santo Profeta Sallallahu a comer. También se había invitado a otros compañeros, entre los que se encontraba Hazrat Ali. Hazrat Ali era el más joven en comparación con los demás, por lo que algunos compañeros decidieron bromear con él. Mientras comían dátiles, colocaban las semillas de los dátiles frente a Hazrat Ali y el Santo Profeta Sallallahu hizo lo mismo. Hazrat Ali era joven y estaba ocupado comiendo, por lo que no se dio cuenta. Cuando finalmente se dio cuenta, encontró un montón de semillas de dátiles frente a él. Los compañeros de manera alegre le dijeron a Hazrat Ali: te has comido todos los dátiles, mira el montón de semillas de dátiles frente a ti. Hazrat Ali también tenía una disposición alegre y no se molestaba por tales cosas. Si su personalidad fuese distinta, habría discutido con los compañeros y dicho que lo estaban acusando falsamente o que pensaban mal de él. Hazrat Ali entendió que simplemente estaban bromeando con él y pensó que era mejor para él responder también de una manera alegre. Por lo tanto dijo: vosotros os habéis comido incluso las semillas, yo al menos las he apartado. Es decir, Hazrat Ali dijo de manera alegre, de manera simpática, que al comerse los dátiles también se habían comido las semillas, pero él no, y la prueba era que tenía un montón de semillas de dátiles frente a él. Por lo tanto, el comentario simpático de los compañeros se volvió hacia ellos. En otro caso, Hazrat Muslim Maud afirma que en relación a Hazrat Ali se menciona en el hadith que una vez, mientras que el Santo Profeta Sallallahu estaba recitando el Sagrado Corán durante una oración, Hazrat Ali le recordó cierta porción. Una vez concluida la oración, el Santo Profeta Sallallahu le dijo a Hazrat Ali: no era tu deber hacerlo, he designado a ciertas personas para que me recuerden si alguna vez cometo un error. El Santo Profeta Sallallahu estaba recitando el Sagrado Corán durante la oración cuando se olvidó una parte que Hazrat Ali le recordó. El Santo Profeta Sallallahu le dijo que ya había designado a ciertas personas para esta tarea y que por lo tanto Hazrat Ali no necesitaba hacerlo, a pesar de que Hazrat Ali también era bastante instruido. En otro caso, Hazrat Muslim Maud afirma: hay un mandamiento del Sagrado Corán que antes de consultar con el Santo Profeta Sallallahu
sobre cualquier asunto uno debe dar sadaka, limosna. Se menciona que antes de este mandamiento Hazrat Ali nunca había consultado con el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam. Sin embargo, después de que este mandamiento fue revelado, Hazrat Ali fue al Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam después de dar una cantidad de como sadaka. Dijo que deseaba consultar algo al Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, por lo que el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam llevó a Hazrat Ali a un lado y habló con él. Otro compañero preguntó más tarde a Hazrat Ali sobre qué había consultado con el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Ali respondió no necesitaba consultar sobre nada específico, sin embargo deseaba cumplir este mandamiento del Sagrado Corán. Tales eran las costumbres de los compañeros. En otra narración con respecto a este incidente se menciona que un compañero fue de casa en casa para cumplir con el mandamiento coránico de que si un miembro de una casa les pide que se vayan, deben regresar de allí. Él dice, lo intenté varias ocasiones y de hecho a veces iba todos los días a las casas de la gente con la esperanza de que alguien me dijera que me fuera y poder hacerlo felizmente y así cumplir con este mandamiento del Sagrado Corán. Sin embargo, este deseo mío no se cumplía ya que nadie de ninguna de las casas me decía de que me volviera. Hoy en día, si decimos a alguien que estamos ocupados y que debe irse o que no puede quedar con él, la gente se ofende, pero el grado de virtud de los compañeros era tal que trataban de cumplir con todos y cada uno de los mandamientos del Sagrado Corán. El musulmán afirma que el Santo Profeta sallallahu que una vez pidió a los compañeros algunas limosnas. Hazrat Ali salió, cortó un poco de pasto y después de venderlo dio la cantidad que había recibido en limosna. Al mencionar un incidente, tal vez en una de sus clases, Hazrat Khalifatul Masih IV afirmó que Hazrat Allama Ubaidullah Sahib Bismil era un erudito chií muy distinguido. Era tan instruido y poseía un conocimiento tan profundo que incluso después de convertirse en Ahmadi, algunos de sus libros no solo fueron enseñados en la época del Mesías prometido al Islam, sino que también fueron utilizados a través de la partición de la India y continúan enseñándose en las escuelas chiitas. El Khalifatul Masih IV dice: recuerdo que un caballero chií vino a hablar conmigo cuando estaba sirviendo en el departamento de Bokfejidin. Después de nuestra conversación expresó su satisfacción y por la gracia de Dios se convirtió en Ahmadi. Después de tomar esta decisión me dijo que era un erudito chií, sin embargo no me lo había revelado anteriormente. No recuerdo exactamente qué cargo ocupaba, pero era de una aldea de Sheikhpura o Faisalabad o de alguna zona cercana. Me dijo que ocupaba tal o cual posición entre los chiíes y que era un erudito. Hazrat Khalifatul Masih IV dice que la persona que juró lealtad era un erudito chií que vivía en Sheikhpura. Hazrat Khalifatul Masih IV El Khalifatul Masih IV continuó diciendo: me dijo que era un erudito y que había tenido un alto estatus entre los chiitas. Además me dijo que incluso hasta el día de hoy los libros del Ubaidullah Sahib Bismil todavía se enseñan en sus escuelas. El Khalifatul Masih IV dice: tal fue la inmensa influencia de su conocimiento y sin embargo estos chiitas ni siquiera nos dicen que enseñan los libros de Bismil Sahib. Solo me enteré a través de este erudito, pero incluso mientras enseñaba estos libros no mencionaban quién era Bismil Sahib y qué le sucedió más tarde. Aceptó al Mesías prometido al Islam y renunció a todo honor que había obtenido por el tiempo que pasó siguiendo la fe chií. Esta es una referencia de su libro, por lo tanto la referencia no es de ninguna persona común. Hazrat Muslim Maud está dando una referencia de este libro después de explicar su trasfondo y dijo que Al-Bazar escribió en su Musnad que Hazrat Ali preguntó a su gente: dime quién es la persona más valiente. Ellos respondieron: eres el más valiente. Hazrat Ali dijo luego: siempre peleo contra alguien que es igual a mí, así que ¿cómo puedo ser el más valiente?
vino a preguntar quién es el más valiente. Bismil Sahib ha escrito esta referencia en uno de sus libros. La gente respondió: no lo sabemos, por favor díganos. Hazrat Ali luego declaró: la persona más valiente es Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu. Hazrat Ali radhiyallahu anhu declaró: el más valiente fue Hazrat Abu Bakr. Escuchad, durante la batalla de Badr hicimos una marquesina para el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y comenzamos a consultar entre nosotros sobre quién se quedaría con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam bajo la marquesina. No sea que un idólatra ataque al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Por Dios, ninguno de nosotros había dado un paso adelante todavía cuando Hazrat Abu Bakr fue con su espada desvainada y se paró al lado del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Posteriormente, ningún idólatra se atrevió a lanzar un ataque. Si se hubieran atrevido a atacar, Hazrat Abu Bakr los habría golpeado inmediatamente. Por eso fue el más valiente de todos. Es decir, Hazrat Abu Bakr, este incidente fue narrado por Hazrat Ali. Hazrat Ali, que Allah le conceda honor, declara: en una ocasión los idólatras rodearon al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y lo arrastraron diciendo que él es quien dice que Dios es uno. Por Dios, nadie tuvo el valor de enfrentarse a los idólatras. Hazrat Ali narra esto: por Dios, nadie tuvo el valor de enfrentarse a los idólatras, pero Hazrat Abu Bakr luchó contra ellos y empujándolos a un lado los hizo dispersar. Hazrat Abu Bakr seguía repitiendo las palabras: ay de ti, dañas a una persona que dice que solo Allah es su Señor. Al declarar esto, Hazrat Ali se levantó la capa sobre su rostro y lloró tan profusamente que su barba se empapó, y luego dijo: que Allah te guíe, oh gente, decidme, ¿eran mejores los creyentes del pueblo de Faraón en la época de Moisés alayhi wasalam o Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu? Aquellos del pueblo de Faraón, que aceptaron la fe, no se sacrificaron por su profeta tanto como lo hizo Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu. Cuando la gente escuchó esto, permanecieron en silencio, ante lo cual Hazrat Ali dijo: oh gente, ¿por qué no respondéis? Juro por Dios, un momento en la vida de Hazrat Abu Bakr es mejor y más grande que 1000 momentos de los creyentes entre el pueblo de Faraón. La razón de esto es que la gente de la época de Faraón solía ocultar su fe, mientras que Hazrat Abu Bakr profesaba su fe abiertamente. Hazrat Muslim Maud escribe: el santo profeta sallallahu alaihi wasallam una vez aconsejó a Hazrat Ali diciendo: oh Ali, incluso si una persona acepta el Islam debido a tu predicación, sería mejor para ti que tuvieras un gran rebaño de ovejas y cabras y que pasaran entre dos montañas, y verlas te agradaría. Hazrat Mu'minin Salama declara: juro que escuché al santo profeta sallallahu alaihi wasallam decir: quien ama a Ali me ama a mí, y quien me ama ama a Allah. El que guarda maldad contra Ali guarda maldad contra mí, y todo aquel que guarda maldad contra mí alberga maldad contra Allah. Azazar narra que Hazrat Ali dijo: juro por aquel que hace brotar el grano y creó el alma, en verdad el santo profeta el Inmaculado me prometió que solo un creyente me amará y solo un hipócrita albergará maldad contra mí. Hazrat Ali narra que el santo profeta lo llamó y dijo: tu ejemplo es como el del profeta Jesús en el sentido de que los judíos se opusieron tanto a él que fabricaron una grave calumnia contra su madre. Los cristianos excedieron todos los límites en su amor por él, es decir, por Jesús hasta el punto
de que le dieron un rango y una posición que no era para él. Hazrat Ali luego dijo: prestad atención, 2 tipos de personas morirán debido a sus creencias acerca de mí. Los primeros son los que sobrepasan todos los límites en su amor por mí y me otorgan ese rango que no es para mí. Y los segundos son los que me guardan rencor y calumnias contra mí. Con respecto a la distribución del botín recibido, conocido como Fey, que es el botín capturado sin que se produzca una guerra física, Hazrat Ali adoptó la práctica de Hazrat Abu Bakr Siddiq, excepto lo que no podía distribuir de ese día. Él dijo: oh mundo material, ve y engaña a alguien más a causa de tu señuelo. Hazrat Ali no aceptaba nada del botín de Fey, ni se lo daba a sus amigos cercanos o parientes. Solo asignaba a personas honestas y confiables como gobernadores u otros cargos. Si se enterara de alguna falta de honradez cometida por alguno de sus gobernantes, les escribía los siguientes versículos: oh gente, de hecho ha llegado a ti una exhortación de tu Señor. Da toda la medida y el peso total con equidad y no defraudes a la gente de sus cosas y no cometas iniquidad en la tierra, causando desorden. Lo que Allah os ha dejado es mejor para vosotros si sois creyentes, y no soy un guardián sobre ti. Añadió además: desde el momento en que te llegue esta carta, asegúrate de salvaguardar la riqueza que se te ha confiado hasta que te envíe una persona que pueda quitarte esas posesiones. Hazrat Ali entonces mira hacia el cielo y rezaba: oh Allah, en verdad sabes que nunca les ordené que cometieran injusticia contra tu pueblo, ni les ordené que renunciaran a los derechos que te debían. Abjar bin Yarmouz narra que su padre le dijo: vi a Hazrat Ali partir de Kufa. En ese momento llevaba 2 capas de kitri. Este es el nombre de un asentamiento en Bahrein donde se confeccionaban telas de rayas rojas, una de las cuales vestía como prenda inferior que cubría la mitad de su pantorrilla y la otra lo vestía como un manto. Tenía un látigo en la mano y mientras caminaba por la riqueza del mercado aconsejó a la gente que temiera a Allah, que dijera la verdad, que comprara y vendiera de buena fe y que diera la medida y peso exactos de los productos. Mujama Temi narra que una vez Hazrat Ali distribuyó toda la riqueza que se encontraba en el tesoro Baitul Mal entre los musulmanes. Luego ordenó que lo encalasen en la piedra caliza. Después de esto ofreció salat y esperaba que esta sala de tesorería fuera un testigo para él en el día del juicio. Mientras había Hazrat Ali, en una ocasión Hazrat Muslim Maud describe: el Mesías prometido de Islam ha dicho: vi otro sueño el 7 de diciembre de 1892 en el que me había convertido en Hazrat Ali. Que Dios le conceda honor, lo que significa que en mi sueño me sentí como si fuera Hazrat Ali. En una de las maravillas de un sueño en las que a veces una persona siente que es otra persona, y así yo sentí en ese momento que era Ali Murtaza y que en un grupo de Khawarij se estaba oponiendo a mi califato, es decir, que deseaban impedir que me convirtiera en califa y estaban causando daño con este propósito. Entonces vi al Santo Profeta Sallam, con quien sea la paz y las bendiciones de Dios, cerca de mí, y me dijo con bondad y afecto: oh Ali, permanece alejado de ellos, de sus seguidores y de sus cosechas. Déjalos y apártate de ellos. El Santo Profeta Sallam me aconsejó que permaneciera firme en medio de esa prueba y que
me abstuviera de involucrarme con esas personas. Me dijo que yo tenía razón, pero que sería mejor que no tratara con ellos. Hazrat Muslim Maud, el segundo califa, declara además: el ejército de Hazrat Ali se hizo cargo del botín perteneciente a los Khawarij y distribuyó las armas y las monturas utilizadas en la guerra entre la gente. Pero al regresar al Kufa, Hazrat Ali devolvió las posesiones, los esclavos y las concubinas a sus dueños. En otra ocasión, Hazrat Muslim Maud afirma: el califato de Hazrat Umar estaba más alejado de la época del Santo Profeta Sallallahu si lo comparamos con el califato de Hazrat Abu Bakr. Lo mismo sucedió con Hazrat Usman y Hazrat Ali. Sin duda, su rango era menor que los dos califas anteriores a ellos. Sin embargo, los incidentes que ocurrieron en la época de Hazrat Usman y Hazrat Ali no fueron debido a que tuvieran un rango inferior, sino a la distancia con la época del Santo Profeta Sallallahu. La razón de esto es que la mayoría de las personas presentes durante la época de Hazrat Abu Bakr y Hazrat Umar eran las que habían pasado tiempo en compañía del Santo Profeta Sallallahu. Sin embargo, después aquellos que no habían disfrutado de la compañía del Santo Profeta Sallallahu se volvieron más influyentes. Así, una persona preguntó a Hazrat Ali por qué el conflicto y la discordia evidenciados en su tiempo no fueron constatados en la época de Hazrat Abu Bakr y Hazrat Umar. A esto Hazrat Ali respondió: el hecho es que las personas que estaban bajo mando de Hazrat Abu Bakr y Hazrat Umar eran como yo, y las personas que están bajo mi mando en esta época son como tú. Narrando otro incidente, en otra ocasión el Muslim Maud declaró: mientras estaba entablando la guerra entre Hazrat Ali y Muawiyah, una persona fue Hazrat Abdullah bin Umar y dijo: ¿por qué no participas en las guerras junto a Hazrat Ali cuando el Corán dice claramente: y luchar contra ellos hasta que no haya persecución? Abdullah bin Umar le respondió: cumplimos con este mandamiento en la época del Santo Profeta Sallallahu cuando el Islam todavía no se había desarrollado y éramos perseguidos debido a nuestra religión, es decir, uno era asesinado o torturado por aceptar el Islam, hasta que el Islam se extendió y nadie fue juzgado por su fe. Es decir, las guerras que se liberaron anteriormente se debieron que los musulmanes se vieron obligados a cambiar su fe, y fue contra ellos que deseaban hacerles regresar su fe original, idolatría. Ahora la fe se ha establecido y ya no hay disputas sobre la religión, pero ahora hay una diferencia de opiniones de ciertos asuntos, pero por eso se están produciendo estas guerras y por eso no participo en ellas. No obstante, era su punto de vista. Hazrat Muslim Maud confirma: cuando el rey bizantino se enteró de la guerra entre Hazrat Ali y Hazrat Muawiyah, quiso lanzar un ataque contra los estados islámicos. Hazrat Muawiyah le escribió diciéndole: cuidado, no te dejes engañar por nuestras disputas internas. Si lanzas un ataque, seré el primer general en marchar contra ti y luchar bajo el ejército de Hazrat Ali. Hazrat Muslim Maud menciona que esto más detalles. Hubo un tiempo en que, al ver el conflicto de Hazrat Ali y Hazrat Muawiyah, un rey bizantino deseaba enviar ejército para atacar a los musulmanes. En ese momento el imperio bizantino ejercía el mismo poder que los Estados Unidos hoy. Al conocer sus intenciones de lanzar un ataque, un sacerdote cristiano que era muy inteligente dijo: Majestad, siga mi consejo y absténgase de hacerlo. A pesar de haber desacuerdos entre ellos, todos se unirán en tu contra, dejando de lado todas sus diferencias. Luego dio un ejemplo, o lo hizo de manera expectativa, o tal vez sintió que ese era el mejor ejemplo que dar. Dijo: si traes a algunos perros y los matas de hambre durante un tiempo y después le colocas un trozo de carne, comenzarán a pelearse entre sí. Pero si pones a un león contra esos mismos perros, ambos dejarán de lado sus diferencias y lanzarán un ataque conjunto contra el león.
Con este ejemplo le comunicó al rey que quería aprovechar el desacuerdo entre Hazrat Ali y Muawiyah, que debía saber que siempre y cuando se tratara de un ataque externo, ambos dejarán de lado sus diferencias y se unirán contra el enemigo. Y esto es precisamente lo que ocurrió. Cuando Hazrat Muawiyah se enteró de las intenciones del rey bizantino, le envió un mensaje diciendo: intentas aprovecharte de los desacuerdos entre nosotros y atacar a los musulmanes, pero te hago saber que aunque existe discordia entre nosotros y Hazrat Ali, si tu ejército lanza un ataque, yo seré el primer general en salir contra tu ejército del lado de Hazrat Ali. Hazrat Ibn Abbas relata que Hazrat Umar solía decir: el recitador más excelente del Sagrado Corán es Ubay bin Ka'b y el mejor por pronunciar veredictos es Ali. Atiyah relata que el Santo Profeta Sallallahu envió un ejército para una expedición y Hazrat Ali también participó en la misma. Ella dice que escuchó al Santo Profeta Sallallahu recitar la siguiente oración: oh Dios, no me hagas morir hasta que no me muestres a Ali. El Santo Profeta Sallallahu envió a Hazrat Ali a una expedición militar y cuando regresó el Santo Profeta Sallallahu le dijo: Allah, su mensajero Sallallahu y Gabriel están complacidos contigo. Hay otro incidente en el que Amir Muawiyah le pidió a Zarar Sudai que le contara las cualidades de Hazrat Ali. Él respondió: oh líderes de los fieles, excúseme de hacerlo. Amir Muawiyah insistió en que debía informarle. Ante esto, Zarar declaró: si ese es el caso, entonces escuche. Por Dios, Hazrat Ali era un hombre de gran coraje y poseía importantes facultades. Hablaba con decisión y emitía veredictos basados en la justicia. Era una fuente de conocimiento y entendimiento y cada una de sus palabras estaba llena de profunda sabiduría. Sentía aversión por el mundo material y sus atracciones y amaba la soledad de la adoración en la noche. Lloraba mucho, deliberaba diligentemente y reflexionaba sobre las cosas. Vestía con modestia y le gustaba la comida sencilla. Vivía entre nosotros como una persona común. Si alguna vez le hacíamos una pregunta, él nos daba la respuesta y si le preguntábamos sobre un incidente nos informaba. Por Dios, a pesar de que teníamos un vínculo de gran amor mutuo y cercanía, debido a la admiración de su grandeza, hablábamos muy poco delante de él. Mostraba un gran respeto por el que eran devotos y piadosos y se mantuvo cerca de los pobres. Las personas más fuertes que no podían ejercer su influencia sobre él con su falsedad. Los más débiles se sintieron nunca decepcionados por su alto nivel de justicia. Por Dios, en algunas ocasiones vi que la noche entraba en sus últimas etapas y las estrellas comenzaban a oscurecerse. Él se agarraba a la barba y temblaba como quien ha sido mordido por una serpiente y lloraba profusamente como quien se ve abrumado por un dolor extremo y decía: oh mundo, déjame y vete y engaña a otro. ¿Por qué vienes a mí con todo tu encanto y atracciones? Lo que deseas de mí nunca ocurrirá, nunca ocurrirá. Ya te he anunciado mi intención de divorciarme de ti 3 veces, después de lo cual no hay posibilidad de reencuentro. Esto se debe a que tu vida es corta y no tienes ningún significado. Está hablando simbólicamente al mundo. Tu vida es corta y no tienes importancia. Hay muy pocas provisiones, pero el viaje es largo y peligroso. Cuando mencionó todas estas cualidades, Amir Muawiyah comenzó a llorar al escucharlas y dijo: que Dios conceda su misericordia a Abul Hassan. Por Dios, él era ciertamente así. Oh Zarar, cuán afligido estabas por la muerte de Ali. Zarar respondió: al mismo nivel de dolor que experimenta una madre cuyo hijo es sacrificado en su regazo. Los veredictos jurisprudenciales de Hazrat Ali son bien conocidos y relataré algunos de los que ha mencionado Hazrat Muslim Maud. Hazrat Muslim Maud relata: Tabari ha escrito sobre un incidente de la época de Hazrat Ali que ilustra la gran cautela que tomaron desde el inicio del Islam. El incidente es el siguiente. Adl bin Usman relata a Hazrat Muslim Maud, segundo califa, también ha incluido todo el éxito árabe
todo el texto árabe de esta narración. Sin embargo, dejaré el texto árabe fuera por ahora, pero inshallah, si Dios quiere, cuando el sermón se publique oficialmente se incluirá ahí. Sin embargo, por ahora solo presentaré su traducción. La traducción es: Bin Husam relata que Hazrat Ali se encontraba en las afueras de Hamdan cuando vio a dos grupos luchando entre sí. Hazrat Ali reconcilió a los dos grupos e hizo la paz entre ellos. Sin embargo, no había ido demasiado lejos cuando escuchó a alguien pidiendo ayuda. Hazrat Ali corrió tan rápido hacia él que se podían oír sus pasos y no dejaba de repetir: la ayuda está aquí, la ayuda está aquí. Al acercarse, vio que uno de los hombres se había agarrado a otro hombre. Al ver a Hazrat Ali dijo: oh líder de los fieles, le vendí un trozo de tela de 9 dirhams. Sin embargo, la condición también era que ninguno de los dirhams debía ser defectuoso o fallido, lo que él, es decir, el comprador, había acordado. Sin embargo, me dio algunos dirhams defectuosos y cuando vine a cambiar estos dirhams defectuosos se negó a hacerlo. Cuando insistí, me alfabeteó. Hazrat Ali instruyó al comprador que cambiara las monedas. Luego le pidió a otro individuo que probara que le había dado una bofetada. Cuando presentó la prueba, Hazrat Ali le dijo que lo abofeteó, se sentara y le dijo al otro individuo que buscara una retribución. Sobre esto dijo: oh líder de los fieles, lo perdono. Hazrat Ali respondió: puede que lo hayas perdonado, pero quiero actuar con cautela en relación con tus derechos. Hazrat Muslim Maud describe: parece que este individuo tenía una disposición muy simple y no era plenamente consciente de sus pérdidas y ganancias, y así el que había perpetrado el acto de abofetearlo fue azotado 7 veces como castigo. Hazrat Ali declaró: puede que te haya perdonado, pero este castigo te lo ha dado el gobierno. Hazrat Muslim Maud ha mencionado otro incidente que demuestra la excelente conducta de Hazrat Ali. Una vez Hazrat Ali vio que alguien había atacado físicamente a otro individuo. Hazrat Ali lo detuvo y le dijo a la víctima que ahora debía devolverle el golpe en retribución. Sin embargo, respondió que lo había perdonado. Hazrat Ali se dio cuenta de que este individuo solo se negaba a hacerlo por miedo al otro individuo, ya que el autor del acto era un individuo muy opresivo. Por lo tanto, Hazrat Ali declaró: has ejercido tu derecho personal y lo has perdonado. Sin embargo, yo ejerceré mi derecho oficial como líder. Hazrat Ali le dio entonces un castigo igual al que había cometido contra el individuo más débil. Hazrat Muslim Maud relata: en una ocasión, un asunto legal que involucra a Hazrat Ali fue presentado ante un magistrado musulmán, que mostró cierta indulgencia hacia Hazrat Ali. Sobre esto, Hazrat Ali declaró: este es el primer acto de injusticia de su parte al mostrarme indulgencia. En este momento yo y la otra parte somos iguales. Al mencionar las cualidades de Hazrat Ali, el Mesías prometido al Islam afirma: no era el más elocuente entre la gente, el más elocuente en el discurso y el que podía respirar vida a través de sus palabras. Así podría haber reunido a la gente a su alrededor en 1 hora o incluso menos, debido a la fuerza de su discurso y oratoria, emocionando a los oyentes y atrayéndolos. El Mesías prometido al Islam afirma además: sé con certeza que nadie puede ser considerado un verdadero creyente o musulmán hasta que se inculquen las cualidades de Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman y Hazrat Ali, que Allah esté complacido con todos ellos. Sus corazones eran puros por el amor de este mundo, en cambio dedicaron sus vidas al camino de Dios Altísimo. El Mesías prometido al Islam afirma luego: los Khawarij proclaman que Hazrat Ali era rebelde y lo acusan de cometer muchos actos injustos. De hecho, lo consideran completamente desprovisto de toda la fe. Por lo tanto, una pregunta neutral que surge aquí es si la rectitud, veracidad y honestidad son requisitos esenciales para que uno se convierta en un Siddiq, el verdadero. Entonces, ¿por qué es que Dios Altísimo hizo que ciertos asuntos parecieran poco claros o dudosos para las personas que, en reacción
con estos hombres piadosos que eran profetas, mensajeros y santos? ¿Por qué la gente no fue capaz de entender la verdadera realidad de los asuntos en relación con ellos? ¿Por qué sus circunstancias y su verdadero carácter estaban ocultos de estas personas? ¿Y por qué fracasaron en comprender sus palabras y acciones hasta tal punto de que los expulsaron por completo del rebaño de la virtud, veracidad y honestidad, y lo consideran entre los opresores que usurpaban la riqueza de otros, derramaban ilegalmente la sangre de otros, cometían engaños y traiciones, se sometían y sus deseos internos que cometían vicios. De hecho, hay muchas personas en el mundo que no afirman ser un mensajero, profeta, santo, imam o jalifa de los musulmanes. Sin embargo, nadie hace una sola acusación contra su forma de vida o de su carácter. La respuesta a esta pregunta es que Dios Altísimo ha hecho esto para que la auténtica realidad de aquellos que son seres elegidos y siervos queridos permanezca oculta a los ojos de los malvados, que se forman opiniones rápidamente y cuya naturaleza hay una predisposición de pensar mal de los demás. Esto es similar a como Dios Altísimo se oculta de los demás. En otras palabras, si la gente piensa que mal de Dios Altísimo que está oculto, de la misma manera que la gente malvada piensa mal de sus amados sirvientes también y apresuran a hacer acusaciones contra ellos. Estas mismas personas son las que están desprovistas de rectitud y sin embargo lanzan acusaciones contra los que son justos. El Mesías prometido afirma además: no hay duda de que Hazrat Ali era la esperanza para quienes buscaban la verdad y un modelo incomparable de generosidad. Era una prueba divina para la gente y el mejor ejemplo de su época. Era la luz de Dios para iluminar al mundo. Pero la época de su califato no fue una época de paz y seguridad, sino una época de intenso conflicto y discordia. La gente difería entre su califato y el califato de Ibn Abu Sufyan y los miraban en un estado de total perplejidad. Algunos lo consideran dos estrellas brillantes, Farkad, dos estrellas brillantes de la Osa Menor, pero los consideran iguales en estatus. Pero lo cierto es que la verdad es que Hazrat Ali al-Murtaza, la verdad estaba del lado de Hazrat Ali al-Murtaza. Los que lucharon contra él eran rebeldes y transgresores. Sin embargo, su califato no fue destinatario en la buena dada por el Dios de la gracia con respecto al establecimiento de la paz y la seguridad. De hecho, Hazrat Ali al-Murtaza recibió mucho dolor de sus oponentes y su califato se vio empeñado por varios tipos de males. Dios lo había bendecido enormemente, pero permaneció lleno de dolor y tristeza toda su vida. No fue capaz de propagar el mensaje del Islam y erradicar las fuerzas satánicas de la tierra como los califas antes que él. De hecho, ni siquiera se libró de ser insultado de su propio pueblo. Todos sus planes y deseos fueron negados por su gente y se unieron a su alrededor. En lugar de ello, estaban empeñados en llevar a cabo continuamente injusticias contra él y en causarle dolor. Lo entorpecieron y pusieron obstáculos en cada uno de sus caminos. Sin embargo, fue extremadamente paciente y mostró justicia. Pero aún así no podemos decir que su califato fue cumplimiento de alegrías mencionadas en el Ayat Istiqlal, porque su califato se encontraba en una época de desorden, rebelión y confusión. El Mesías prometió a las autoridades vital creen Siddiq al-Akbar, Hazrat Abu Bakr Siddiq, Faruq Umar, Hazrat Nuren, es decir, Hazrat Usman y Hazrat Ali Murtaza, eran todos los custodios de la fe. El Mesías prometió afirma además sobre el estatus de Hazrat Ali, que Allah esté complacido, que era justo y piadoso. Fue un amado de Allah, el Dios misericordioso, el elegido de Allah y el jefe de su época. Era el león victorioso de Allah y el benevolente, un joven de corazón puro y generoso que pertenecía a Dios. No tenía ni igual y su valentía le mantenía firme en el campo de batalla, incluso si un ejército del enemigo se detenía frente a él. Vivió su vida con gran humildad, alcanzó la cúspide más elevada de la piedad
que un mortal puede alcanzar. Sacrificaba su dinero y riqueza y era el primero en consolar y ayudar a los indulgentes y huérfanos y vecinos. En el campo de batalla demostró extraordinarias hazañas de valentía y demostró una milagrosa habilidad en el manejo de la espada y la lanza. Al mismo tiempo era de voz suave y un orador elocuente. Sus palabras penetraban en los corazones de quienes lo escuchaban y eliminaba la corrosión de sus mentes. Su rostro brillaba con luz propia, brillaba con la luz de la verdad. Fue un destacado orador y cualquiera que competía con él en este campo se retiraba vencido y derrotado por su elocuencia. Tenía cualidades sobresalientes y era impecable en su discurso y retórica. Aquel que niega a su perfección adopta el camino de la desvergüenza. Alentaba a otros a acabar con las dificultades de los desamparados y ordenaba alimentar a los pobres y necesitados. Él fue uno de los que llegaron a ser honrados con la cercanía de Dios y se encontraba entre la gente más importante que había bebido de la fuente del Corán. Estaba dotado de un profundo entendimiento y conocimiento de los detalles minuciosos del Corán. Lo he visto, es decir, Hazrat Ali, pero no en un sueño, sino en un estado de vigilia. Le vi en una visión Kashf y mientras estaba en este estado Hazrat Ali me otorgó el comentario del libro de Dios y el conocedor de lo invisible y dijo: este es mi comentario y ahora se te concede, regocíjate por lo que se te ha concedido. En otras palabras, Hazrat Ali dio este comentario al Mesías prometido, declaró que esto es una bendición para ti. Así extendí mi mano y tomé el comentario y agradecí a Dios el poderoso y otorgar de todas las cosas. Me pareció que Hazrat Ali era de constitución proporcionada y temperamento equilibrado. Poseía excelente moral, era cortés, humilde y tenía una semblante radiante. Afirmo bajo juramento de que Hazrat Ali me recibió con gran amor y cariño. Me reveló que él me conocía y estaba al tanto de mis creencias. Y también sabía que mis puntos de vista y creencias se oponían en las creencias de los shiitas. Pero nunca expresó ningún tipo de disgusto y desaprobación por esto, ni se apartó de mí. En cambio, me vio como alguien querido y me mostró gran afecto, tal como lo haría un amigo verdadero y sincero. Estaba acompañado de Hassan y Hussein, así como el jefe de los mensajeros, el sello de los profetas. Le acompañaba también una mujer joven, muy hermosa y justa, de alto estatus, con semblante bendito y puro y digna de honor. Sus cualidades internas y externas estaban infundidas con luz espiritual. La vi en estado de dolor y trataba de reprimir. Me informaron que ella era Fátima Az-Zahra. Estaba acostado cuando ella se acercó y se sentó a mi lado. Apoyó mi cabeza sobre su muslo y fue muy amable conmigo. Noté que estaba triste y preocupada por mis problemas, como las madres se preocupan por las tribulaciones de sus hijos. Algunos Ahmadis hacen alegaciones respecto, afirmando que está muy mal decir que alguien puso su cabeza sobre su muslo. Sin embargo, el Mesías prometido al Salatu Wassalam ha dado el ejemplo de una madre. Si se lee el extracto desde el principio y las cualidades que he mencionado en relación con ella, y luego se lee esta frase en particular en la que afirma que ella mostró amabilidad como la de una madre, entonces no deja lugar a ninguna acusación. Sin embargo, dado que sus mentes están contaminadas, plantean tales acusaciones. El Mesías prometido al Salatu Wassalam continúa diciendo: se me comunicó entonces que mi relación con ella, es decir, Hazrat Fátima, era como la de un hijo espiritual. Pasó por mi mente que su dolor era un indicio de la persecución que iba a sufrir a manos de mi pueblo, compatriotas y enemigos. Entonces Hassan y Hussein se acercaron y me expresaron su afecto y charlaron conmigo, tal como hacen los hermanos que se quieren. Esta visión fue una de las que experimenté mientras estaba despierto y ocurrió hace muchos años. Tengo una relación muy única con Hazrat Ali y Hazrat Hussein, y de la que solo Dios, el Señor de Oriente y Occidente, conoce la verdadera realidad. De hecho, siento un profundo amor por Hazrat Ali y sus hijos. Soy enemigo de cualquiera que los tenga como enemigos, pero no soy injusto ni soy un opresor.
No es posible alejarme de lo que Dios Altísimo me ha revelado y no soy un transgresor. Sin embargo, si no aceptáis esto, entonces para ti tus actos y para mí mis actos, y Dios juzgará entre nosotros porque Él es el mejor de los jueces. Esto contempla el relato de la vida de Hazrat Ali y la próxima serie de relatos comenzará a partir de ahora si Dios quiere. En este momento me gustaría anunciar que Dios mediante, después de ofrecer oraciones, lanzaré un nuevo canal de televisión que transmitirá las 24 horas. Se llama MTA Ghana. Este estudio Wahab Adam en Ghana se terminó en 2017 y fue nombrado en honor al difunto Amir y mensaje misionero a cargo. El estudio produce más del 60% de los programas actuales para los canales de MTA África. El estudio tiene 17 empleados a tiempo completo y más de 60 voluntarios capacitados en los distintos departamentos. El estudio Wahab Adam es uno de los más avanzados de Ghana y tiene algunos de las mejores instalaciones. Diversas organizaciones de medios de comunicación y emisoras envían a su personal al estudio con fines de formación y experiencia laboral. El estudio ha producido muchos programas en vivo, incluyendo el primer concurso de Corán en África, programas del Ramadán y muchos otros. Se está lanzando un nuevo canal bajo el nombre de MTA Ghana. MTA Ghana será un nuevo canal de la televisión nacional que transmite las 24 horas del día en la plataforma digital de Ghana. MTA Ghana podrá verse sin necesidad de una antena parabólica y se podrá acceder a él a través de una antena normal. Esto significa que la gente de Ghana puede acceder fácilmente a ella incluso con una antena normal. El canal se encuentra en el mismo lugar que los otros grandes canales de televisión de Ghana y será accesible a cientos de miles de hogares dentro del país y cubrirá todas las regiones del sur y del norte. Los programas se producirán desde los estudios de Wahab Adam en varios idiomas de Ghana, entre ellos inglés, el Twi, el Ga, el Hausa y otros. La transmisión y programación del canal se realizará localmente desde los estudios Wahab Adam a través de voluntarios de la Jinnah y otros equipos. Se producirán muchos programas para proporcionar formación moral y otros programas educativos y de esta forma las verdaderas enseñanzas del Islam serán transmitidas a la gente a través de este canal. MTA Ghana será el único canal islámico dedicado a la plataforma digital en Ghana, si Dios quiere. Por un lado, los oponentes de la Jamaat buscan obstaculizar nuestro camino, pero al mismo tiempo Dios Altísimo nos abre muchas otras nuevas vías. Estas son las bendiciones de Dios Altísimo sobre la Jamaat. Inshallah, esos caminos nuestros que están siendo obstaculizados también se abrirán en su momento. Sin embargo, al mismo tiempo, Dios Altísimo nos ha concedido los medios para nuestra felicidad y alegría. Así, este canal, si Dios quiere, cubrirá todo el país y tal vez incluso ciertas áreas de los países vecinos también. Si Dios quiere, como acabo de mencionar, después de las oraciones del viernes inauguraré el canal. Además, igual que en anteriores ocasiones, me gustaría llamar la atención hacia los rezos, especialmente por aquellos que han sido falsamente encarcelados en Pakistán y Argelia. Que Dios Altísimo cree los medios para que sean liberados. Rezad por el estado en general de los asuntos
en Pakistán también, que Dios Altísimo permita a los Ahmadis de allí vivir en paz, que haga entrar en razón a los oponentes del Ahmadiyyat, sino que Dios Altísimo los trate como quiera y permita que los Ahmadis se liberen de ellos. Los Ahmadis de Pakistán también debieran centrarse especialmente en ofrecer súplicas voluntarias, rezar y dar limosnas. Que Dios Altísimo los mantenga en su protección y seguridad. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر